Conocimiento, si no lo aplicas, no sirve de nada. O sea, es así de sencillo. Dicen que les robaste el nombre al mismísimo Politécnica Nacional. Y amo todo lo que me pasó. No me arrepiento de las cosas que me han pasado en la vida, buenas y malas. Me han pasado cosas terribles, pero todo me ha traído en donde estoy. Entonces no me puedo arrepentir de algo que me ha pasado. Simplemente agradecer y aprender. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados. En esta ocasión traemos a un personaje muy especial. Un personaje que está detrás de todo lo que es el imperio del preuniversitario, de preuniversitarios más bien, la marca más reconocida de preuniversitarios del país. Está con nosotros Jorgito Rosero, Jorge Rosero. Bienvenido. Gracias, estimado Santi. Bueno, no tanto el imperio, ¿no? Pero sí tenemos ahí la marca del Preuniversitario Politécnica que, bueno, hemos crecido a lo largo de este tiempo. Jorgito, entrando ya directo al grano, una de las preguntas que surgen por ahí es, dicen que les robaste el nombre al mismísimo Politécnica Nacional. Cuéntanos cómo es esa historia. No, de hecho, bueno, primero un tema ya de marca. La historia, y de hecho justo a veces cuando a mí me preguntan y me consultan con el tema de la marca como tal, se remonta a cómo yo inicié en el tema del preuniversitario. Yo era profesor y yo trabajaba para unos profesores que era el Centro de Capacitación Politécnica, así se llamaba. Y resulta que eran ya unos mayorcitos politécnicos que preparaban... ¿Todos eran profes de la Politécnica? Sí, eran profesores. Bueno, o sea, me parece que eran dos dueños, por así decirlo. Uno trabajaba en la Poli, el otro era como que alguien externo, pero igual graduado de la Politécnica. Y antes, de hecho, el ingreso a la universidad es similar a lo que era ahorita. O sea, sí se puede decir que se retrocedió porque es como era hace unos 15 años atrás. Tú tenías que prepararte específicamente para cada universidad. Entonces resulta que ellos se pusieron el tema del Centro de Capacitación Politécnica y preparaban para el ingreso a la Politécnica en específico. Entonces, de hecho, ahí nace el nombre y nace la marca como tal. Yo era profesor de ellos y trabajaba para ellos. Pero por el año 2012, si no estoy mal, yo empecé a trabajar con ellos desde el 2010. Pero en el 2012 se fueron a la quiebra. Y eso es irónico, y a veces uno también cuando escuchas hablar a emprendedores, que las crisis a veces o te terminan de noquear o te generan una nueva oportunidad. En el caso de ellos les terminaron de noquear. Porque obviamente ellos en su desconocimiento con respecto a marketing, a cómo generar nuevos estudiantes y eso, ya el negocio empezó a decaer. Me acuerdo cuando yo empecé con ellos, creo que tenían como 400, 380 estudiantes y al último terminamos con 60 estudiantes. Ah, no, pues claro. Entonces se fueron a pique. Y me terminaron debiendo, porque yo fui el único de los últimos profesores que quedó ahí, pese a que no nos pagaban. Yo me quedé trabajando hasta el último. ¿Pero y por qué hiciste eso? ¿Por qué te quedaste? Una, porque tenía tiempo. Y dije, bueno, en algún punto capaz ya se genera más inscritos. Yo hablaba con ellos y verás que de hecho yo en ese sentido soy muy suelto y creo que nos ha pasado cuando a veces converso contigo fuera de de este podcast, porque sí somos amigos y nos llevamos y hemos conversado algunas cosas. Por ejemplo, yo suelto a veces cosas, digo, deberías hacer tal vez esto en marketing, deberías tal vez hablar así o hacer videos así o alguna cosa. Yo hablaba con ellos y les decían, tenemos que hacer esto de acá. En ese entonces, inclusive recién estaba empezando lo de Facebook Ads. Entonces, yo hablaba con ellos y les decía, si quieren yo les doy haciendo. Y a veces de eso hay lecciones de ahí que uno también va aprendiendo, porque después me decían que sí. Al final ellos se quedaban con el éxito. Y yo como que, sabes que en mí está mucho el hecho de apoyar. O sea, yo mientras puedo y en lo que pueda, trato de apoyar. Entonces, quería sacar adelante. Ahí te acuerdo, Jorgito, sí. Y bueno, aprovechando que mencionas eso de grandes conversaciones que hemos tenido con Jorgito, Jorge fue uno de los... Jorge fue el creador del personaje que ya salió. ¿Ya viste que salió el personaje que ideaste?
El cocinero. Adolfo Chiluisa. ¿En serio? ¿Ya salió? No lo he visto, la verdad. ¿Cuándo salió? El personaje, hace unos 2 meses creo que está ya. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, entonces ahí está la persona que nos dio la idea de crear ese personaje y estamos impulsándole. Pero es genial la idea, era genial. Era mezclar algo italiano con lo ecuatoriano, ¿no? Y mezclamos el nombre. Adolfo Chiluisa, Bugatti Chiluisa. Bugatti Chiluisa. Ajá. Sí. Creo que igual, ¿ves? O sea, no es que te dije, Santi, ¿verdad? Te voy a dar una consejería de... No, o sea, fue hablar así, yo, bueno, en lo que es marketing, en lo que es mercadeo me gusta, o sea, conversar. Igual cuando veo marcas digo, deberían hacer tal cosa y cosas por el estilo. Para continuar con la historia del por qué salió el nombre, que fue casualidad, ¿verdad? O sea, básicamente tú no les robaste el nombre, los abuelitos les robaron el nombre. Ellos pusieron y más que robarle, porque de hecho es que no tiene que ver lo uno con el otro, pues porque... O sea, te digo eso porque eso dicen algunos, ¿no? Claro, de hecho... El nombre y no sé qué. Sabes que para mí fue un tema de coincidencia, ya te digo, como tal. Y ellos le pusieron porque antes, de hecho, un tema ya público... Sí, o sea, se armaban cosas internamente entre que te cobraban en los colegios cosas que no deberían cobrarte, que habían negocios dentro de la misma universidad. Entonces, de hecho, nació inclusive, ellos tenían un tema como que en un principio era un acuerdo. Yo la verdad no estoy al tanto de eso, pero en principio eran como que daban las clases adentro de la universidad y era parte como que de que la universidad les autorizaba a los profesores. Entonces, claro, era como que era algo normal para ellos en ese entonces. Cuando yo comencé a escuchar lo del Politécnica o lo del Universitario Pre-Politécnica, yo y mucha gente, millones de personas, muchas personas pensaban que era parte de la Politécnica. Yo pensaba eso, loco, o sea, imagínate. O sea, es que de hecho en un punto fue así, porque la universidad les dejaba a los profesores como tal. Obviamente después ya cambio de autoridades, cosas por el estilo. Inclusive ellos salieron por un tema hasta de crecimiento, pues porque ya no tenían espacio. Pero sabes que de hecho la mayoría, y eso es llama la atención, casi la mayoría de dueños de preuniversitarios que yo conozco son de la Poli. Y creo que era por la facilidad y el hecho de que nos enseñan mucho el tema de matemáticas, ese tipo de cosas. Pero hasta donde sé, creo que igual algunos otros preuniversitarios, sus dueños son de la Politécnica igual. O sea, es como que nos metieron siempre ese bichito de dar clases. Y siempre empezaba así. Una pregunta. ¿Tú entraste para entrar porque entrar a la Politécnica era en la época que yo estuve? Y nunca no me atrajo a mí la universidad. Claro. Bueno, no me atrajo, más bien, sí me daba como... Escuchaba yo así como que decían que a la cuarta vez, a la quinta vez, después de dar esa prueba, entraba. Entonces dije, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo? Mejor voy y me fui al Spoch. Pero ponte, mi prima sí 2 veces dio ahí, y esa es genio, pues matona la mamá. Y no aprobó, loco. Entonces de ahí ya me dije, si ella no puede, peor. Yo me fui a algo relativamente un poco más fácil de entrar, ingresar. Claro. Que ahí no había, por ejemplo, después no había pruebas, sino era el pre... Politécnico, el preuniversitario. Claro, pre-politécnico. A primer curso, a primer semestre, hay uno, ¿no es cierto? El prepo. El prepo. Entonces, o sea, tú entraste la primera, entraste a la quinta. Sabes que esas son cosas igual de que yo cuento siempre como historia de vida. Yo creo que yo siempre... creo mucho en Dios, pero no soy muy practicante. Pero siempre la vida te pone en el lugar y en el momento preciso. Yo cuando estaba estudiando, yo soy de Ambato, igual en el tema de que nací aquí, pero toda mi vida me desarrollé también aquí en Ambato. Me fui ya a estudiar en la Universidad de Quito. Primero yo no tenía planeado irme a Quito. O sea, sí había como que tal vez esa posibilidad. Y nace del hecho de que unos compañeros del colegio, igual coincidencialmente, si ese día no hubiesen estado ellos ahí, yo nunca hubiese sabido tampoco de la Poli. Yo no sabía de la Poli. Llego al colegio y ellos estaban revisando unas pruebas de la Poli. Y me dicen, sí, es que vamos a querer entrar a esta universidad, que es la mejor del país, es la más difícil, no duermes, tienes que sacarte la madre estudiando, es súper difícil, pero si logras graduarte, todas las empresas te buscan, eres como que bien cotizado, que no sé qué. Entonces dije, chuta, o sea, va a estar complicado. Y la verdad como que no lo veía desde ese punto. Y yo dije, como que chévere, suerte. Yo en mis planes creo que estaba a estudiar en la Uni Andes, creo que tenía la opción acá.
o la Católica de Ambato, como que eran las dos opciones que estaba manejando. Y a uno se le ocurre decir, pero vos capaz no vas a poder dar esa prueba. Y yo entre mí así como que, ¿por qué? Es que es súper difícil, es súper complicada, que no sé qué. O sea, que eras bajito o bajito. Sí, o sea, yo... Porque pila sí eres, se nota que eres pila. De hecho, eso y siempre les digo eso. Yo, por eso es que igual a los chicos cuando no tienen calificaciones altas, siempre la idea es que... Y ahí hay algunos de los mensajes que yo siempre trato de decirles a los chicos y hablo desde mi propia experiencia. Por ejemplo, mi hermano siempre me decía, es que tú eres inteligente, es que tú eres inteligente. Y una vez en una charla a unos padres de familia le digo, si ustedes una mentira repetida 10,000 veces se convierte en verdad. Entonces digo, así no sea, y así no sea verdad, pero si lo insistes, se va a convertir en verdad y uno se la cree. Entonces a mí me sirvió mucho esa confianza que me generaba mi hermano con respecto al hecho de que yo era capaz y era inteligente. Y yo era así, pero sí era dejado en la escuela, en el colegio. Yo hago un... ¿En qué colegio estabas? En la González Suárez. Ah. No es tan popular aquí. La escuela es muy popular, pero el colegio no es tanto. En la escuela estuve en La Salle. Entonces, di la prueba de la noche a la mañana y fue el único que entró de mi colegio. Entonces, ya fue, y ahí era el hecho, ¿me voy o no me voy a Quito? Y son de esas cosas, si no me hubiese ido, tal vez no hacía todo lo que podía haber hecho hasta ahorita, pues. Claro. Pero ¿cuántas veces diste? Me está evadiendo la pregunta. ¿Cuántas? No, una vez. ¿Una sola vez? A la primera. Ya. Uh-huh. Pero te preparaste, tuviste un pre. No, o sea, verás. No tuviste pre. Yo pensé que de ahí cogiste el know-how y voy a hacer la competencia. Sabes que yo era bueno en matemáticas, o sea, sí era una de mis cualidades, es que yo sí sabía mucho tema de matemáticas, ya daba clases. Sabes que a mí siempre la educación me llamó mucho la atención. Y veía igual las falencias, veía lo que digo, ¿por qué no nos enseñan así? ¿Por qué la educación no es así? Desde que era pequeño yo ya veía esas cosas. Siempre me gustó, verás. De hecho, cuando me dijeron esto mis amigos, ya por suerte había una fecha más para poder inscribirse y rendir la prueba a la U, porque si no me hubiese quedado... tal vez ni siquiera hubiese esperado 6 meses para un... Claro, no te esperabas. No hubiese esperado, porque era como que tampoco estaba en mis planes. Y no hubiera existido el... ¿Cachas? Una cosa, no hubiera existido el... Imagínate si no daba ese examen. Claro, ya no había... todo, nada. Mi vida, todo lo que me ha pasado hasta ahora... No hubiese sucedido. No sé qué hubiese pasado a veces si me pongo a pensar sobre eso. ¿Qué hubiera seguido, cachas, en la Uniandes? ¿Qué hubiera seguido? Sabes que yo estaba entre ingeniería comercial que había en ese momento, porque a mí siempre me gustó el tema comercial, el tema de negocios, y quería hacer odontología, porque yo veía en ese entonces, como le pasa a la mayoría de chicos, uno solo piensa tal vez en cuánto voy a ganar. Y bajo esa experiencia... tratas de elegir la carrera en función a cuánto crees que vas a ganar, porque le ves al vecino, al amigo que está generando dinero. Y ahí en ese entonces estaban de moda estudiar odontología. Y recién abrieron esa carrera en la Uniandes en ese entonces. Ya le estamos haciendo igual propaganda a la Uniandes, pero iba a seguir eso sin que me guste, pero era como que él era lo más seguro, por así decirlo. No sé, capaz hubiera sido un odontólogo. O un ingeniero comercial, pero ¿crees que, digamos que hubieras ido por el área de odontología, crees que hubieras escalado eso o hubieras tenido tu consultorio y tenías tu buena plata, pero no podías escalar, ¿no? Claro, o sea, no sé. O sea, hoy yo quisiera abrirme igual un negocio de clínicas odontológicas porque veo que es un buen negocio también, pero no sé qué hubiese pasado. Te soy sincero, Santi, no sé, tal vez... ¿Sabes lo que yo a veces sí les digo a los padres cuando me dicen el hecho de, por ejemplo, de Ambato irte a Quito, que tampoco es un tema de que te estás yendo muy lejos, pero irte a Guayaquil o irte a otro país? Lo que a mí más me sirvió para irme a Quito como tal y el hecho de salir de esta ciudad pequeña que es Ambato es el que te abre la mente. O sea, llegar a Quito te abre la mente. Yo digo, wow, si eso pude hacer yéndome a Quito, que es a 2 horas y media de Ambato, no me imagino cómo es el hecho de irte a otro país y ver todo lo que pasa en otros países. O sea, lo que sí principalmente te ayuda es el abrir la mente, o sea, ver que hay más allá. Claro. Y eso te ayuda a crecer. Claro, definitivamente. Entonces, bueno, esta es más o menos la historia, ¿no? Del pre, ya sabíamos que no fue, ya aclaramos que no fue un robo de marca. No, y de hecho, bueno, está registrada. Ahorita ellos ya no te pueden hacer nada, y así alguien dijera, no, puta, ¿cómo van a estar usando nuestro nombre? O sea, verás, primero es como decirte, yo no quisiera pelearme con algo que yo quiero mucho. O sea, claro. yo a la Poli le debo todo, o sea, es mi universidad, es mi alma mater. Nunca fue la intención y nunca ha sido la intención
tal vez, sabes que de hecho hay un preuniversitario que utiliza eso, como son de las cosas que a mí no me gusta del mercado. Y tú eres así, Santiago. Por ejemplo, dicen, sí, es que tratan de engañar. Y sabes que en mi idea nunca, si tú ves la publicidad y todo eso, nunca hablamos de eso. Ya. O sea, nunca se topa algo con respecto a la universidad. No, claro. Pero es el hecho de eso mismo. O sea, yo amo y quiero y estimo muchísimo a la universidad. Oye, pero por ejemplo, el tema de la marca, se puede decir en los que somos ya, que tenemos de 30, por cálculo, 30 a 32 en adelante, relacionamos el preuniversitario Politécnica con la Politécnica Nacional. Uh-huh. Las nuevas generaciones, ¿cómo no están? Es que de hecho, bueno, verás, primero, la Politécnica Nacional no es dueña del tema Politécnica, porque hay Politécnica Salesiana, claro. Politécnica del Litoral, la SPOY, pues Politécnica Chimborazo. De hecho te quiero hacer, porque tú eres de las personas que dices que más marcas tienes registradas. Me acuerdo que estabas en una reunión que tuvimos y te dejaron, o sea, porque actualmente te digo, en los últimos 4 años ya no te dejan registrar marcas que sean muy genéricas. Y, o sea, Politécnica ni siquiera es genérica, sino Politécnica es como, por ejemplo, nosotros registramos la Universidad del ELAD. Uh-huh. No puedes registrar eso. Sin ser universidad. Pero ¿sabes por qué nos dejaron registrar? Porque está en otra categoría, en otra se llama... No debe estar en educación, pero... Ajá, no debe estar en educación. Clase se llama, en otra clase. En la NISA. Claro, está en una clase como que diferente. Claro, la NISA diferente. Ahora, lo tuyo si es de educación, sí. Está y te dejaron registrar así. Sí, se peleó. De hecho, o sea, fue un tema que en principio... Y no, bueno, o sea, la universidad no es que se puso, nunca se opuso la universidad como tal. Sí, no es Senadi por oficio. Sino por oficio, el Senadi, en ese entonces me parece que era bueno, ahorita es del Senadi. El IEPI, el anterior IEPI. Ellos en principio, claro, tú no puedes registrar como un tema de solo Politécnica, y de hecho nadie lo va a poder hacer, pero sí está como que en el tema de preuniversitario Politécnica. Ya. O sea, me explico, o sea, en ese ámbito sí lo puedes hacer. Obviamente dándole a nosotros nos negaron en principio, y luego obviamente tuvimos que hacer, porque hay ciertas cosas que también puedes utilizar para un tema de marcas. Por ejemplo, la antigüedad. O sea, por más que no se pueda registrar, pero si ya el mercado lo identificó, ya lo asumió y ya lleva varios años con esa marca, sí te pueden dar el registro, porque es como que ya se consolidó socialmente. Entonces, por eso nos dieron, porque consolidado socialmente ya estaba la marca. Entonces, es que claro, ya lleva más de 20 años como tal, pues, claro. La existencia. Bajo mi mando... ¿Bajo tu mando cuántos años? 14 años. 14 años, ya. Bueno, nos estabas contando de que los abuelitos quebraron, te debían dinero. Sí. ¿De ahí qué pasó? Me dejaron el negocio, la marca, las bancas, los pizarrones, que tampoco tenían un valor tan significativo. ¿Cuánto te debían, así más o menos? $2,000. Hijo de madre, ese tiempo era bastante. O sea, y pregúntame a mí que yo vivía con $25 a la semana. O sea, claro, para 5 años casi. Entonces, era full dinero, ¿no? Entonces, claro, o sea, fue un valor considerable. Yo dije, bueno, entre eso y quedarme sin nada, dije, bueno, y cerré, ¿verdad? O sea, porque de hecho en principio el boom de los preuniversitarios fue en el 2012-2013 y yo ese año estuve cerrado porque no tenía el dinero para pagar el arriendo. Entonces yo literal tuve que empezar desde cero otra vez, por así decirlo. Entonces lo reabrí en el 2013, pero ya hasta mientras habían crecido otros preuniversitarios como tal, porque fue como que una transición entre que era igual separado, igual tenían sus universidades para preparar en específico, a cuando ya fue el examen unificado como tal. Entonces yo prácticamente desaproveché un año porque no tenía el recurso para poder reabrirlo y la marca estaba ahí. ¿Y empezaste desde cero? ¿Ya registraste la marca o todavía no registrabas la marca? No, pues ahí no estaba registrada todavía la marca. ¿Empezaste desde cero? ¿Con cuántos estudiantes? O sea, tú fuiste el primer profe. Claro, o sea, yo era secretaria, conserje, cargador de bancas. Y son de esas cosas que cuando uno habla de emprendimiento, siempre hay algo en común con el resto de emprendedores. Siempre te llega el recuerdo de cuando tú estabas solo. Uh-huh. Y eso es lo más nostálgico para un emprendedor, el hecho de cuando tú sabes que estuviste solo, porque claro, a veces la gente no tiene por qué tampoco creer en tus proyectos, pero a veces es así, y eso es lo difícil, y a veces la gente no ve eso, sabe, como que dicen, no, ahorita ya está acá y ya lo logró, pero me acuerdo que yo con lo poco que tenía tuve que contratar el último, cuando compré las bancas que necesitaba.
no me alcanzaba para pagar a alguien que me ayude a cargar y yo tuve que cargar las bancas así literal hasta el último. Y justo me acuerdo, yo les pedía a unos amigos que me ayuden para el tema de descargar y justo no pudieron ese día. Entonces como que todo se confabuló para patearme, por así decirlo, y saber que era súper difícil. Es que mientras más difícil es, más valoras lo que haces. Imagínate, si no hubieras tenido esos pequeños, grandes retos, capaz no le metías tanto ñeque, porque decías, capaz por acá puedo irme mejor. Porque claro, tú ya con una profesión de ingeniero electrónico, ¿eres tú? No, ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. De hecho, sabes que cuando me preguntan, no es que yo empecé porque no tenía ya trabajo. Cuando yo estaba con el CCP, de hecho pude abrir el CCP porque ya conseguí un trabajo. Y ya tenía un sueldo. Y de hecho mi sueldo estaba calculado para que pueda pagar el arriendo y la secretaria que contraté para poder reabrir el negocio. Yo estaba trabajando en una muy buena empresa, de hecho le tengo mucho cariño y mucho aprecio. El ingeniero Roosevelt fue mi primer y único jefe que he tenido. Una persona igual muy visionaria. Cierto, le voy a decir para ver si te contactas con él. Él es igual, me parece que él es de Totoras, es de aquí. ¿En serio? Y es una persona, está en Quito y tiene su empresa. Sí deberías de entrevistarle a él también. Es una persona que su historia también es bastante interesante. Él igual. Reforzando un poco lo que dices, yo pienso que es súper importante estar preparados. ¿Y cómo estás preparado? Conocimientos, experiencia, tener el dinero, las personas que te pueden respaldar económicamente para que cuando llegue ese golpecito de suerte te lances de una. Porque puede ser que te llegue la suerte como pasó el año que cerraste, ponte. Claro. Capaz hubieras estado, no sé, capaz mucho mejor. No, claro, o sea, mucho exactamente. Más en el boom, en uno de los boom, porque después tuviste un gran boom y ahí sí ya estuviste listo, preparado. Y ni tanto, verás. Con el segundo con el segundo boom, que no fue un boom del mercado, fue un boom de nosotros como marca, pero sabes que inclusive hasta en ese aspecto yo decía, y Ponte no estaba preparado mentalmente para lo que podía haber pasado, y capaz lo perdía todo por la inmadurez, que a mí casi me pasó. De hecho, en el 2015, cuando ya me empezó a ir un poco mejor, casi me voy a la quiebra. Por como que me aloqué, o sea, como que dije, ya me puedo comer el mundo, puedo hacer lo que quiera, solo es cuestión de hacer lo que siempre he estado haciendo. Y me tuve que dar igual el golpe contra la pared de realidad de que tampoco puedes alocarte en ese sentido. Estuve a punto de irme a la quiebra. Ahí, claro, y esa pregunta, ya te me adelantaste esa pregunta, pero estuviste cerca de quebrar. ¿Pero qué te llevó a eso? O sea, comenzaste ya a tener mucha plata y comenzaste a soltar billetes por todos lados. No, de hecho, a como que a veces igual. Y por eso, igual, cuando me dicen un tema de emprendimiento, ¿qué consejo les puedo dar? También hay que ser mesurados. O sea, yo sé que uno quiere comerse el mundo, quiere comerse los negocios. Y a veces hay oportunidades que tampoco puedes dejar pasar. O sea, es como que ya en ese rato lo tienes que hacer. Y yo asumí que eso era lo que me estaba pasando en ese momento y como que dije, bueno, esta vez tuve 7 aulas llenas, entonces ahora voy a alquilar 14 aulas porque ya me va a ir mejor y es como que no, o sea, mesúrate un poco. Y sabes que fue decisiones así, ni siquiera fue que yo gasté en mí y despilfarré en mí, ¿no? Sino que era en el mismo negocio. Tuviste mucha ambición. Mucha ambición, o sea, como decirte, en vez de abrir 200 Bogattis, abriste 400. Tal vez no los podías haber sostenido, ¿me explico? Claro. Entonces, era algo así. Y estuve a un mes de irme a la quiebra. Ya. O sea, eso fue en el año 2015. 2015. Ahí todavía, o sea, hacías estrategias comerciales y de marketing, pero no al nivel que llegaste al 2018. No, pues no hay comparación todavía. Ya hacías anuncios pagados, ya pautabas. De hecho, a mí lo que me ayudó a crecer, y algo que yo siempre les digo, yo en ese sentido sí trato de siempre ser un libro abierto. A mí, ¿qué me ayudó? A analizar el mercado, por ejemplo, y analizar qué está haciendo la competencia. Para mí no habla mucho el hecho de hablar mal de la competencia. De hecho, tú tienes que admirar a la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia te va a dar esas pautas de qué podrías hacer mejor o qué podrías corregir de lo que estaban haciendo. En ese entonces, el propietario más grande era el Hawking. Y ellos eran un monstruo económico y un monstruo en un tema de marca. Entonces, ellos, por ejemplo, tenían mucho tema de anuncios hasta en televisión, en prensa. Yo averigüé cuánto costaba un anuncio en televisión. Estoy hablando de $6,000 mensuales poner un anuncio en televisión. Entonces yo no podía competir con eso. Pues tenía mi sueldo que me servía para pagar la arriendo y a la secretaria. Pero vi que nadie estaba haciendo, por ejemplo, redes sociales. Nadie estaba pautando en Facebook. Tú antes con $1 en Facebook
hacías Claro. maravillas. Hoy no, hoy ya es más caro ¿En también. qué año pautar. comenzaste a pautar? En el 2013, perdón, 2013. Hemos ido casi una línea casi muy parecidos. Tú por tu lado estás viendo y yo igual, verás, igualito. Por el 2013, 2014, no, yo 2014. Entonces me has ganado con un año. Yo comencé a pautar en el 2014. Eso era súper, súper nuevo. Era nuevísimo, nadie lo hacía. De hecho, ni Google Ads, ni Facebook. Y a mí eso me ayudó muchísimo, porque era con algo barato poder ir creciendo. Hoy, por ejemplo, si algún emprendedor me dice, el mejor es TikTok, es gratis. O sea, ya necesitas ni siquiera poner $1. Si te vuelves orgánico y viral, hay negocios que se sustentan ya solo por TikTok. Bueno, antes acuérdate que, o sea, yo comencé a pautar en Facebook en 2014 aproximadamente. Creo que por ahí 2013, 2014 más o menos era. Pero yo ya hacía contenido orgánico, verás, o sea, no pagaba, pero lo que hacíamos se hacía relativamente viral, ¿no? Porque la viralidad también es relativa, puede ser viral algo de 10 millones como de 10,000, yo ya con 10,000 me siento viral. Claro. Con 10,000 vistas yo ya digo, tengo un video viral. Claro. Entonces ya hacíamos ese contenido y también era gratuito y te daba Facebook. En ese tiempo Instagram todavía no estaba mapeado, pero Facebook te daba igual publicidad gratuita. Claro. O sea, la gente que aprovechó esa época, sin poner igual $1, también se hacían conocer. De hecho, yo por ejemplo cuando hablé con Brandon, es que soy Brandon, él me dijo que cuando él hacía videos antes de que sea su boom, 6 años y nunca creció. Hasta cuando en un video subió a Facebook el tema del Brian, me parece que fue su primer video viral. Pero lo que le ayudó a ser viral fue que le puso $20 de presupuesto a Facebook para que le promocione el video. Y de ahí, olvídate, ahí fue lo que fue. Y esa estrategia se está usando actualmente en TikTok, ponte. Claro. Tú le mandas una platita y te ayuda a impulsar dos veces, como impulsar por dos lados, ¿no? Orgánico y pagado. Y pagado. Entonces casi quiebras porque quisiste abrir el doble de aulas, pagaste, no sé, pagaste doble de arriendo, claro, doble de personal. Y no conseguías clientes. No venían los chicos. Porque, y eso es algo que sí les digo también, y en general algo que he ido aprendiendo durante este tiempo, desen el tiempo de averiguar al mercado. O sea, uno de los errores que uno comete como emprendedor es que uno quiere asumir lo que el mercado quiere. No. Anda y pregúntale al mercado. Pregúntale qué quiere, qué necesita con respecto a lo que sea tu idea. ¿Pero por qué crees que no podías llenar las aulas que querías llenar? Porque no era época de que la gente se iba a inscribir. Entonces lo más sano para mí hubiera sido esperar el momento que el mercado me decía, sabes que esta época es de baja inscripción, espérate más adelante y ahí sí alquila las aulas que ibas a alquilar. Entonces era por apresurarme, ¿me explico? Por pensar, o sea, que todo era por los ciclos, dices tú. Por los ciclos. O sea, cada ciclo tiene, claro, debe haber un instante me imagino, 2 del año que son muy fuertes de inscripciones. Exactamente. Y tú estabas en los meses bajo, el más bajo. Claro, es lógico. Es como que me emocioné y dije, ay, así enseguida se van a seguir inscribiendo. No, para el siguiente, y resulta que será bajo. O sea, siempre hay estudiantes, pero hay topes de curvas, ¿no? Claro, full. Es que es como en el mercado mismo. La gente sabe cuándo lo necesita y cuándo necesita un servicio o quiere hacer un tema de inversión. O sea, pero claro, y ahí vienen otras cosas que también uno puede ir aprendiendo. Recién, de hecho, tuve algunas capacitaciones con respecto a eso. Y sabes que algo que me llamó la atención que me dijo un instructor fue que claro, el mercado obviamente te puede dar ciertas pautas, pero siempre va a haber mercado. Y si no estás vendiendo en temporada baja, es que porque no estás haciendo algo para revertir eso. Y a veces, justo lo que decía, de las crisis salen las oportunidades. Solo hay que saberlas entender y leer. No es fácil tampoco, o sea, no es que solo, o sea, pero la respuesta está ahí. Pero sabes que la respuesta y lo que más puedo destacar de eso es eso. Pregúntale al mercado, o sea, pregúntale a los que les quieres vender. ¿Qué necesitan? ¿Cómo necesitan? ¿Cuándo lo necesitan? ¿Qué esperan del producto? ¿Qué necesitan del negocio? Y no empieces tú a imaginar lo que ellos quieren, ¿me explico? Sino pregúntales directamente. Y ahí vas a tener las respuestas para todo. Claro, buscar más necesidades, o sea, ¿qué es lo que no encuentran en ese mercado o en la competencia? Exactamente. Entonces de ahí ya cometiste casi quiebras, tomaste decisiones para corregir eso y continuaste. De forma lineal todavía. Sí, o sea, ahí va un crecimiento lineal. Igual también vas entendiendo ciertas cosas que va pasando con tu mercado, con los chicos.
Por ejemplo, yo luego ya empecé a hacer videos ya con influencers, por ejemplo. El primerito fue con Enchufe TV. No con Enchufe, con Touché Films. Porque de hecho les coticé, les dije que me den una cotización y era costosito. 5,000 creo que costaba esa época. No les digo por si acaso vayan a hacer problema, aunque no era confidencial la cotización, pero claro, es que es sumamente costoso. Yo me acuerdo que costaba 5,000 ese tiempo. Bueno, a mí me dijeron $20,000 costaba el video. De esos, ellos le daban un segmento, eso me parece que era tenían el nombre para cuando era un comercial como tal. Ajá, sí. Pero costaba $20,000. Claro, ¿en serio? Ajá. ¿Pero qué año le hiciste? 2017 debe haber sido, 2017. Y ahí cogiste mejor y le esperaste afuera que salga el Dieguito Ulloa y él me estaba haciendo videos con... No, y eso igual fue coincidencia. Una agencia me cobró un dinero por hacer un video con los actores que trabajaban en Enchufe. Y no me cobró los 20,000, me cobró un valor considerable, pero bueno, pudieron salir ellos. Pero ese video feísimo, mal producido, mal hecho, pero salió el Diego Ulloa, el Dieguito Ulloa, el Mosquito Mosquera, ya, y un niño más. Eran como que los tres actores de ese sketch. Pero grabado, te juro que no parecía ni con celular siquiera. O sea, bien mal editado, mal hecho, mal las luces, mal... Inclusive hasta la actuación de ellos, como que mal... No por ellos, ¿me explico? Sí, de hecho, por eso es que me contacta el Dieguito y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Yo también te podría ayudar. Diego es un genio, es un crack para eso del tema de videos. Y con él pude trabajar en el hecho de hacer ya videos tipo enchufe para el pre. Ya. Entonces, es ir como que aprovechando y sacando esas cositas para generar ese engagement con tu mercado, con tu público. Y en ese momento era Enchufe los que generaban esa influencia con claro, esos eran el top de las personas de las que querías, o sea, de la gente nueva, ¿no? Porque no es que todo el mundo le conocía, estamos hablando de los millennials para atrás. Exactamente. Ya siempre hemos tenido esa discusión con Jorgito de quién fue el que entró primero, peleándonos ahí con Jorge cuando estábamos tomando nuestras cervezas. ¿Quién fue el que primero empezó con los influencers? Entonces, claro, Bogatti empezó en el 2018, pero yo empecé en el 2017 con los influencers. Claro. Y empecé aproximadamente por el mes de junio, por ahí, del 2017, casi en medio año. Y yo no cachaba todavía el poder de ellos, verás. O sea, claro. yo no entendía esa época. Y cachas que yo era... ¿Cuántos años tenía en esa época? Tenía 29 años. 28, 29 años. Y se me ocurrió, porque yo tenía otra empresa que se llamaba Tecnomanía y daba cursos. Sí te comenté algo. Yo daba cursos de celulares, bueno, de algunas cosas. Pero me di cuenta que comenzaba a venirse según de marketing. Uh-huh. Y yo les traje a los influencers para que den clases de marketing. No para traerles como imagen, claro, sino como que vamos a traer a los más top. Y en ese tiempo estaba Enchufe TV, le traje al Dieguito, le traje al Diego y al líder. Es que trabajamos juntos. De Enchufe. Le traje a Marcos Otavalo, que en ese tiempo estaba pegadísimo. Ahorita está pegadísimo en las batallas, pero ese tiempo estaba pegadísimo en los videos. Todavía no hacíamos nada con ellos, no hicimos nada para Bogatti, no existía Bogatti esa época. Claro. Y me acuerdo que le traje estaban a los chicos de Morphy de aquí de Mato, que esa época también estaban pegados. Vino Andrés Suárez, que ya trabajaba con nosotros, Andrés, nuestro jefe de marketing. Y verás, cuando ya comenzamos a vender un mes antes las entradas, vienen dos, oigan, pero chévere, les conozco, a casi a todos les conocían. Pero ¿por qué no le trae a Quique? Si el Quique dijo, Quique, ¿quién será Quique? Quique Hub. No le conocía, loco. Después dije, ya preguntaron como 3 niños, loco. En las tiendas de Tecnomanía vendíamos las entradas. Un mes antes. Uh-huh. Íbamos vendiendo poco a poco, verás. No era así como que full. Uh-huh. Y después Quique Hub, pongo ahí Quique Hub, YouTube, veo. Y guambrito, pues el Quique, un guambra de 17, 18 años tendría. 17 años que tenía. Y otra pinta totalmente diferente a lo que es ahora el Quique. No me acuerdo quién me pasó el número, no me acuerdo cómo me contacté con él. Uh-huh. Le contacto, le digo, ¿sabes qué, ñaño? Quiero que salgas en esto. Me cobró $400, loco. Baratísimo. Entonces, le traigo al man y cambié todo, la estrategia nuevamente. Ya me tocó cambiar todo, video, hacer nuevo, todo. Uh-huh. Todo le hicimos un rebranding de todo y le pusimos al Quique. Y la gente comenzó a venir más, loco. Uh-huh. Y ya se hizo viral. Vino gente de Riobamba, de la Tacunga, pero ¿sabes lo que yo quise? Mi propuesta de valor era hacer a la gente de Ambato que entienda cómo está funcionando el marketing,
marketing de influencers, pero sobre todo el marketing general, el marketing digital. Y toditos vinieron, la mitad del auditorio eran guambras de menos de 8 años, loco. Que venían con los papás así. Solo querían verle. Querían verle, sobre todo al Quique, al Diego, al líder, que eran también bastante conocidos. Y que habría un 30% que en realidad vino por el curso. Y yo me quedé loco y ahí caché, digo, esto va a ser, o sea, se viene algo revolucionario a Ecuador, al menos era algo nuevo. Y ahí les llevo al Diego y al líder, les llevo grabamos ya, después ya hicimos con el Diego, con el líder, hicimos con el Marquitos Otavalo videos ya con ellos y fue un boom. Claro. Y tú ya empezaste eso antes. No, bueno, yo la fecha, por ejemplo, con la que empecé a trabajar con Quique fue en el 2018, en abril del 2018. Ya. ¿Por qué? Alguien me dice, esa visión, que ni sé qué. ¿No le cachabas tampoco? No, yo no lo conocía. Ya. No consumía el contenido de él. Hicimos una encuesta. Les preguntamos a los chicos cuáles son los que consumen más ahorita en redes sociales, los videos, que ni sé qué. Y en primer lugar estaba Enchufe TV con el 34% de los chicos. Y en segundo lugar, Quique Hub 33%. Yo sí digo, a ver, digo, o sea, hay alguien que está casi al nivel de Enchufe TV, pues era un 1% de lo que la gente le reconoce y le ve. Digo, voy a ver, estás en YouTube, veo los videos. Y eso, bueno, sí le he dicho, de hecho, con Quique somos grandes amigos. Le he dicho, a mí no me gustaban tus videos. O sea, yo no le veía sentido a tus videos. Y tiene una lógica. Estaba orientado a un segmento de chicos de 15 a 18, 19 años. Yo en estos ya tenía 28 igual. Entonces, obviamente no iba a conocerle porque no era mi contenido. Entonces, pero dije, bueno, y es entenderle a tu mercado. O sea, no te gusta a ti, claro, pero les gusta a los que están dentro de tu mercado. Entonces dije, voy a contratarle, voy a hacerle. Por suerte tuvo buenas ideas, tuvo buena visión con ese sentido y pudimos generar ese engagement. Sabes que cuando a mí me preguntaron por qué yo le dije a Quique que venga y trabaje con nosotros en el tema de los videos y la promoción, era porque todos decían que eran politécnicos y como que se aferraban alrededor de mi marca en tratar de generar algo parecido y como que confundir a la gente. Entonces dije, algo que ya no van a poder hacerlo porque obviamente ya es un tema más complejo, es tener ya una imagen con respecto a eso. Entonces justo por suerte en ese momento era la de Quique y pudimos generar ese diferenciador. Entonces ya nos pudieron identificar de mejor manera, por así decirlo, porque era como que el que trabajaba con el Politécnico, el del búho. Entonces pudimos generar ese engagement y en el momento adecuado también. Estoy hablando de 2018. Entonces ahí aprovechamos de ese boom también. Hoy es más complejo, hoy es más difícil, hoy el mercado ha cambiado, el tema de influencers. De hecho es un reto para ellos el llamar la atención así, pero sobre todo por TikTok. TikTok vino a cambiar, a romper las reglas, por así decirlo. Entonces, desde ahí empezamos en mi caso a trabajar con él con respecto al tema de poder generar ese alcance y ese engagement. Y salió de la gente, del mercado, o sea, de los que están ahí. Claro. Todo esto pasó en el 2018 y comenzaste a pautar. Aparte de Quique, ¿con quién más pautaste? ¿Con quién más? ¿Qué influencers más estaban en la marca? En el 2018 fue con él, como que fue el inicio, el tema de los videos. Igual seguimos pautando el tema de Facebook, redes sociales. Y bueno, es una estrategia global de marketing. O sea, tampoco es que tú solo le dejabas que él haga todo, ¿no? O sea, él era una parte de todo lo que tocaba y se tiene que hacer. En el 2018 a finales empezamos a trabajar con Brandon. Pero ahí es, por ejemplo, también entender de que uno te puede ayudar a hacer imagen y el otro puede traer su público a tu negocio. Uh-huh. En este caso, Brandon era eso. Brandon no podía hacer imágenes porque era muy fuerte, muy grotesco en el sentido de su forma de comunicación. Pero obviamente tenía su público y su engagement. Y sabes que me llamó la atención fue un día que estuvo en el pre conversando conmigo y los chicos salían de las aulas y le empezaban a gritar así como que Brandon. Yeah. Entonces yo veía eso y dije, tiene el engagement con su público, entonces tengo que llegar a su público. Entonces por eso empezamos también a trabajar con él, pero en sus videos, en sus redes, claro, en sus propias redes. Y ahí es donde empiezas a entender ciertos conceptos que hoy te marcan el tema de marketing de influencer. Pues, o sea, una cosa es que sea la cara, la imagen, y otra cosa es que pautes con su público o que su público te conozca. Entonces yo en ese entonces lo hacía de manera empírica, o sea, solamente era como que
lo que yo buscaba, pero hoy ya hay una teoría sobre eso. Oye, ¿y cómo fue ese cambio? Porque ahorita prácticamente tú, de ser ingeniero eléctrico a ser un marquetero, ¿cómo sientes ese cambio? Porque ahorita tú eres más marquetero, estratega, marquetero, comercial. Sí, o sea, sabes que yo toda la vida me gustaba el marketing. Siempre me gustó, y creo que eso, y siempre trato de decirle sabes que también algo que me gusta es la psicología, y por suerte en el PRE lo puedo aplicar de las dos cosas. Lo que menos aplico del PRE es la ingeniería eléctrica, porque ni para cambiar las luces me animo a hacerlo yo mismo. Pero sabes que el tema de marketing, si me preguntas, igual en un tema de regresión, yo desde niño me gustaba el marketing. O sea, veía la publicidad, me ponía a analizar el tema de cómo se hacían o se podía generar más ventas y cosas por el estilo. Mi hermano tenía una tienda. Me acuerdo que le hice y yo le convencí de que hagamos un sorteo para generar más ventas. Digo, ¿sabes qué? Mire, es que si regalamos una cocina y decimos a la gente y hacemos los boletos, inclusive con presupuesto, le dije, vamos a invertir tanto, y sería un éxito si logramos vender esto. Imagínate, yo tenía 13 años cuando hacía eso. O sea, ya me gustaba y siempre me gustó. Lo único que cambió es que ahora tuve la oportunidad de aplicarlo en algo que era ya mío y mi negocio. Entonces, me ha costado en el sentido de ir aprendiendo nuevas cosas, ya de manera técnica. Ya lo hacía, pero lo hacía de manera empírica. Es como cuando te dicen, sé tocar la guitarra, pero claro, no sé cómo, no sé ni de notas, ni de partituras, pero puedo tocar la guitarra. Así era. Yo puedo hacer marketing y ahorita estoy tratando de aprender la parte técnica de eso. Estoy haciendo una maestría con respecto al tema de marketing y publicidad. Y la experiencia, o sea, lo que vas ganando en función al ¿sabes tiempo. Que yo me siento muy identificado contigo? Creo que te he dicho, bueno, muchas veces te he dicho, hay cosas que tenemos patrones similares, y yo no era o sea, inicialmente no estudié marketing como mi carrera. Claro. Yo también soy ingeniero en sistemas, ingeniero en contabilidad, y nada de comercial ni de marketing. Pero cuando seguí mejor la maestría, siento que es como que cuando te pones ya más técnico, te resta creatividad, loco. Eso me pasó a mí un poco. Yo siento que más bien desde que comencé a entrarle un poco más al área ya de académica, un poco más técnica, siento que en cambio te resta algo de la creatividad que tenías cuando hacías un marketing más empírico. Claro. Eso me pasó a mí. No sé si es que tú con el desarrollo de tu maestría a mí vas fue todo lo sintiendo... contrario. Me ayudó a soltar la creatividad y cosas que decía, ay, es hasta tan fácil. Pero verás, una cosa es la creatividad, otra cosa es que vas comenzando a entender los conceptos. Esto ya sabía hacer y ahora ya lo estoy aplicando. Ya no solo se lo estoy aplicando, sino lo estoy aplicando de manera técnica. Exactamente. Ya, esa parte yo siento en cambio que a mí sí me afectó un poco. Como que ponerme ya muy técnico y me restó un poco de creatividad. Entonces, y también estar en la práctica, ponte. Eso también creo que también me afectó bastante. Porque antes yo incluso editaba los videos. Te estoy hablando del 2018 al 2022, yo todavía editaba videos. O sea, yo hace más o menos 2 años ya no edito videos. Entonces eso también, cuando editas, también es como que como que vas creando. Tú mismo lo que vas imaginando lo vas plasmando. Entonces también creo que también es eso, verás. Jorgito, ¿y tú te consideras un emprendedor serial? ¿Qué es un emprendedor serial? O sea, que has hecho muchos emprendimientos. O sea, tienes muchos emprendimientos o negocios y obviamente van escalando, ¿no? Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Me gusta el tema de los negocios como tal. O sea, yo siento que si yo no tuviera mis negocios, me gustaría trabajar con alguien asesorándole, o sea, el hecho de poder decir, porque yo siento una pasión en eso. O sea, a mí realmente me gusta. O sea, cuando yo me di cuenta que, por ejemplo, la ingeniería eléctrica no era lo mío, cuando tenía que hacer planos eléctricos y me aburría, o sea, no te gustaba. No me gustaba. Y claro, no disfrutas. No disfrutas del cómo. Y de hecho yo ahí es parte del que les trato de compartir a los chicos en el tema del PRE. Que creo que también esa es una del resultado del éxito que ha tenido el PRE. Es el hecho de no solo ver el tema económico, sino realmente, y no lo hago por quedar bien, y yo siempre les digo en general a las personas que están a mi alrededor,
Pero, por ejemplo, yo siempre trato de transmitirles a los chicos, a los estudiantes, lo que a mí me pasó en su momento. Y que no pasen 5 años estudiando una carrera que no van a ejercer. Yo, como te dije, yo, por ejemplo, amo lo que aprendí en la poli, amo todo lo que me pasó. No me arrepiento de las cosas que me han pasado en la vida, buenas y malas. Me han pasado cosas terribles, pero todo me ha traído en donde estoy. Entonces no me puedo arrepentir de algo que me ha pasado. Simplemente agradecer y aprender. Pero siempre les digo, ¿cómo se dan cuenta si eso va a ser o no va a ser su carrera o lo que realmente quieren hacer el resto de su vida? Si lo disfrutan. Si no los disfrutas, no estás haciendo lo que te gusta y no vas a tener éxito. Porque el éxito es hacer lo que tú quieras y hacerlo con alegría, o sea, que te genere esa felicidad. Claro, que te sientas bien con lo que estás haciendo. Que te sientas bien con lo que estás haciendo. Verás, a mí me pasó un caso capaz diferente al tuyo, pero creo que les puede pasar a muchos. ¿Y qué haces? Y ese es el consejo que harías o que les aconsejas a esos chicos que les pasa algo similar. Verás, a mí me encantaba programar. Uh-huh. Me encantaba desde el colegio. Llegué a la universidad. Yo era el mejor programador. Yo pasé por la SPOCH, por la técnica y terminé en la católica. Yeah. Y en las 3 universidades era CAP. O sea, no era que sea, es que la católica es fácil. O la técnica es dura en programación, la SPOCH es dura en programación. Uh-huh. Y yo estuve siempre en el grupo de los que mejor programábamos. En la técnica estaba como que en el top 5 de los que mejor programábamos. En la Cato de ley era el primero, o sea, el mejor programador, y todos los que me ven era el mejor. Pongan en los comentarios. Si es falso, coméntenme. Hasta 7º semestre, loco. Yeah. Y ahí me pasó el amor de la programación. Yo me veía, hijo de madre, en una gran firma programando todo el tiempo. Yo era así, loco, o sea, pasaba programar y me encantaba programar. Yeah. Era un orgasmo cuando te ponías a compilar y te salía sin ningún error, loco. Bestia, era una máquina para eso. Pero llegó 7º semestre y se me acabó el amor por la programación. Y ya no me gustaba programar, loco. Odiaba programar. Llegué al punto en el que la tesis ya terminé por obra y gracia. Ya no me gustaba. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que qué puedes hacer en esos casos? Ir al psicólogo. Es algo que no, y más allá del chiste, ir al psicólogo. Pues no es normal. No es normal que algo que te apasione te deje de gustar de la noche a la mañana. No es normal. O sea, algo pasó ahí. Algo se quebró en ti, algo se quebró en lo que tú hacías. Y a veces, algo que también siempre les digo, vayan al psicólogo. O sea, claro, tengamos la cultura, y yo soy de esa generación. Hay muchas cosas que igual te ayudan para poder corregir ese tipo de cosas. Es como ir al odontólogo. Simplemente, o sea, no esperar que te salga la caries para ir al odontólogo, no esperar que te vuelvas loco para ir al psicólogo, ¿no? Claro. O sea, ve y consulta, habla y di, ¿por qué me pasó eso? Yo te digo, no parte psicológica, algo te pasó. O sea, no fue de la noche a la mañana. O sea, algo te tuvo que haber pasado. Y ahí sí, un psicólogo debería hacer el análisis y decir por qué te dejó de gustar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró? Yo creo que fue relativamente bueno, porque yo hubiera sido un trabajador más. ¿Qué tal si hubieses desarrollado una aplicación o un juego que esté facturando $100 millones al año? Por ejemplo, tengo ese sueño, pero podría contratar a alguien nomás. Alguien que sea incluso hasta más capo que yo. ¿Lo hubieses hecho tú? O sea, sí, o sea, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Pero tú, o sea, tú no abandonaste igual. O sea, porque a ti nunca te gustó, básicamente. No, a mí sí nunca me gustó. ¿Y por qué seguiste? Porque mi hermano trabajaba en la empresa eléctrica y dije, bueno... Trabajo seguro. Trabajo seguro. Y esas es de las cosas que también les digo a los chicos. No tomen decisiones en función a ese tipo de cosas. O sea, yo tomé esa decisión porque dije, bueno, me gradúo y mi hermano me va a conseguir trabajo. Y termina haciendo cosas todo lo contrario. De hecho, ¿sabes qué viene el caso? Y un poco topando el tema. A mí a veces me han dicho, ¿por qué el Quique trabajaba conmigo en el pre? Si él no es una imagen de educación. Digo, no, pero es un caso que les pasa a la mayoría de chicos. Y es un caso de éxito. Claro. El Quique estaba estudiando ingeniería eléctrica. Por eso yo conecté mucho con él en el sentido inclusive de amistad. Él estaba estudiando ingeniería eléctrica. Él era súper bueno en la UTC. En la UTC. El viejo era ingeniero eléctrico. Él es compañero del ingeniero Roosevelt. Inclusive una vez hicieron una reunión en la casa de los Morales y me invitaron y ahí estaba el ingeniero Roosevelt y él como que nos reencontraba. Y siempre es el hecho de entre politécnicos, como que es como un ecuatoriano en otro país. Claro. Si ves otro ecuatoriano ya son amigos. Lo mismo pasa con los politécnicos. Entre politécnicos ya, es de la poli, ya somos panas.
Y el Quique justo estaba en esa transición de que estaba por dejar la universidad. Ya. Y lo que pasó fue, habló conmigo y le dije, ñaño, tienes que hacer lo que realmente te gusta. Ya basándote en tu experiencia. Vas a ver mi experiencia. Yo le dije, Claro. o sea, inclusive estás en el mismo caso que yo. O sea, y en el caso de él era hasta un poco más complicado porque los tíos de él eran ingenieros eléctricos. El papá era un ingeniero eléctrico. Me parece que el abuelo era ingeniero eléctrico. Era como que él estaba defraudando a toda su generación. A toda su generación de ingenieros eléctricos. Claro. Sí. Es bien complicado y muchas veces pasa eso. Y pasa eso, y es como que esa presión. Y bueno, Irene y el viejo no es que le metían la presión, tienes que ser ingeniero eléctrico. Por suerte él nunca tuvo esa presión. Pero uno mismo se mete esa presión, como que Claro. mi abuelo, mis tíos, mi papá, todos son ingenieros eléctricos. Yo voy a dejar de hacer eso para dedicarme a hacer videos chistosos en redes sociales. Yo le dije, ñaño, es que tienes que hacer eso. Y si haces eso te va a ir mejor porque tú lo haces con pasión. Él podría madrugarse. Y de hecho hasta ahora, ¿verdad? Algo que yo admiro mucho de él, y siempre le trato de decir a la gente, es si supieran todo lo que hay detrás de lo que él hace. O sea, él se pega viajes a las 4 o 5 de la mañana a Cambato para poder grabar canciones, se regresa a Quito para hacer otros videos y todo eso. Y a veces uno dice, es que solo es videos. O sea, yo siempre quise incursionar en ese tema de creación de contenido, pero no me sale. O sea, no. También debes tener ese gusto. Pero es raro, ¿no? Porque tuvimos una conversación donde decía, tú eres chistoso, eres creativo, o sea, ¿por qué no? O sea, yo no he visto, o sea, pero sí te has arriesgado a hacer un video. Porque nunca he visto un video. Verás, yo para hacerte alguna pregunta de algo, no conozco bastante de tu vida, pero dije, algo debo encontrar de dónde agarrar y decir algo que te quería sorprender. No encontré nada de ti. No encontré un video, una entrevista, no encontré un video, no sé, algo chistoso. Incluso, ¿te acuerdas cuando hiciste el ridículo en tal video? Nada. No. Bueno, he salido en videos del Quique. ¿Sabes qué? Eso es irónico porque a mí me gusta actuar. Ya. Yo cuando era niño le imitaba al Michelena. Y eso es algo que también coincidimos con el Quique. A él también le gustaba el Michelena. Y es como que el humor de él se basa mucho en el Michelena. El mío también. Yo soy mucho de humor de situación, de lenguaje, de el tema de imitar, ese tipo de cosas. Como que yo siempre me gustó. Pero nunca se me facilitó el hecho de ponerme frente a una cámara. O sea, tú no puedes agarrar y No. hacer una historia, ponte. No. Pero empieza. Sí, sabes que sí lo iba a hacer, pero también digo, ¿para qué? O sea, no es algo que a mí me apasione. Es que no me apasiona. Es que verás, por ejemplo, tal vez ahorita digas eso, pero como, o sea, porque a veces la imagen te ayuda bastante también al negocio, o a cualquier cosa que quieras hacer en la vida, ¿cachai? O sea, puedes, o sea, Eso sí, te apalancas de tu imagen personal. Eso sí, de hecho sí he querido hacerlo por eso mismo, porque inclusive la tendencia, y eso también es algo que les puedo adelantar que leí con respecto a tendencias de marketing. El futuro del marketing es que los negocios, la imagen de los negocios sean los dueños. Porque ahora ya puedes hacerlo mediante TikTok, ¿me explico? Y de hecho eso genera confianza. Uh-huh. Entonces la tendencia ahorita está empezando, pero de aquí, si hablamos de unos 3, 4 años, el trabajo de los dueños va a ser la imagen, o sea, proyectar el negocio, decir qué es lo que vas a hacer, cómo lo estás haciendo. Entonces sí es una necesidad, tienes razón en ese sentido, o sea, de hecho nos va a tocar, y esa es la cosa, nos va a tocar. Entonces yo de ley voy a tener que hacer pararme frente al celular. A mí no me gusta ni sacarme fotos, verás. Yo soy muy difícil para las fotos. Pero va a tocar, o sea, nos va a tocar hacer eso, crear contenido en general. La creación de contenido se va a volver una parte del negocio. Y ya es, sí. De hecho, ahorita en la actualidad ya es. Pero conforme pase el tiempo va a ser más necesario. De hecho, no sé si has visto en TikTok mismo negocios pequeños de una carreta con el dueño que salga, se hace súper viral y se hace un gran negocio, ¿no? Claro, es que humanizas la marca. Uh-huh. Esa es la parte técnica de eso, es humanizar la marca. Humanizas, uh-huh. le creas ese vínculo a la gente, claro, sabe que no es cercanía. Una cercanía. Entonces, le pones una cara a la marca. Exactamente. Sí, eso es bastante bueno. Nosotros estamos haciendo eso también con Andrés, que es como que Andrés es más la parte ya, para la parte, como decirte, más general de la población. ¿Ya? O sea, porque es un contenido para todo mundo. Claro. En cambio, de mi parte, estamos haciendo como que en parte de irnos un poco más del segmento, un poco más clase media alta y sobre todo emprendedores. Claro. Entonces estamos diversificando un poquito ahí las opciones que tenemos como marca, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros hasta ahorita nunca, en todo lo que hablamos, nunca hemos hablado de Bogatti, pues creo que es la primera vez que no menciono la marca. Claro. No le metemos todavía, por ejemplo, marca.
Porque ahí es cuando la gente también es como que de una dice, no, es que es pautaje. Entonces es para venderme algo. Para venderme algo, claro. No, es que de hecho, sabes que ahorita la tendencia al marketing es de eso. Tienes que generar mucho contenido de valor. O sea, tienes que darle a la gente. La gente hoy te exige que le des sin esperar algo a cambio. Antes era obviamente te doy algo porque me compres o porque quiero que conozcas mi marca como tal. No, hoy la tendencia es dame, edúcame, guíame, enséñame, proyéctame, muéstrame y no esperes algo a cambio. O sea, y ese es el reto para los negocios actuales. O sea, tenemos que generar contenido de valor para la gente y darle a la gente. Porque de hecho lo puede hacer cualquiera ya ahorita con un celular. O sea, es que eso es la diferencia ahorita. Claro, eso es lo que cambió todo. Eso hizo TikTok. Como emprendedor serial tienes algunas empresas, Jorgito, y o sea, ¿te gusta eso? O sea, no te gusta quedarte quieto, o sea, ¿te gusta seguir viendo en qué otras cosas te puedes ir metiendo? Sí, o sea, es que siempre fue con el tema esto. Un tema obviamente de estabilidad económica. Siempre uno se preocupa en general de lo que pueda pasar en el futuro. Pero siempre me ha gustado eso, o sea, de poder incursionar en varias cosas. Tengo una empresa de internet, una marca de licor, tenemos el tema del PRE, tenemos el Instituto Tecnológico Superior también. Entonces es como que ya... Y he incursionado en otros negocios que no han resultado, que también es parte del aprendizaje. Y también inclusive, ¿sabes que ahí es donde yo me arrepiento no haber tenido cierta técnica? Porque cuando... Justo en una capacitación que estuve recién, y eso es algo que sí quería compartirlo porque eso fue como que me quedó sonando. Si tú vas a un consultorio médico y sale el doctor y te dice, sí, yo leí unos libros de medicina, sí le puedo atender, ¿te harías atender por ese doctor? No, pues yo quisiera más experiencia, que haya tenido casos parecidos. Y porque la administración lo puede hacer cualquiera y no necesariamente alguien que se dedicó a eso. Porque asumimos que la administración solo es cuestión de leer 2 o 3 libros y ya se administrar. No aplicamos la teoría. Eso es como que en esos profesionales no importa. Ahí sí no importa que seas certificado, no seas profesional. Basta con unos cursitos. Pero a veces ya ni eso. Claro, o sea, yo tengo uno de las... En las conferencias doy unos, se puede decir, unas frases claves que digo, por ejemplo, digo, tú no eres el mejor en algo. Siempre hay alguien mejor que tú en algo. Entonces debes tener a esa persona correcta en ese cargo. Uh-huh. Porque claro, al inicio, ponte igualito que tú, que cargaste las bancas, todo. Yo hacía frutera, yo lavaba las copas, yo estaba en caja. Entonces conoces todo el negocio. Claro. Pero cuando el negocio va evolucionando tienes que ir poniendo a personas más cracks que tú en algo. Por ejemplo, yo soy contador. Yo contraté a la mejor contadora de Ambato. Claro. Y le puse en el puesto. Soy marketero, pero traje a alguien que sabe mucho más de edición, de marketing y muchas cosas. Le puse a la Andrés ahí en jefe de marketing. Y así en todas las áreas, loco. Porque yo hacía también contratación, hacía talento humano. Lo único que no hice, ¿qué no hice en Bogatti? Creo que hice todo, no, pasé por todos los cargos. Pero vas poniendo a las personas claras. Por ejemplo, yo soy malísimo para administrar dinero. O sea, a mí me manejan la cuenta. O sea, yo llegué a ese punto porque antes, bueno, Katy nunca me ha manejado la cuenta. Pero yo soy súper desordenado, loco. O sea, yo soy súper desordenado. Entonces, mi contadora, ella es la que hace las transferencias y me tiene todo cuadradito. Y ella me da un depósito para mí en una cuentita y yo de ahí voy saca del cajero. Y ya, o sea, pero no puedo yo organizarme, ponte. Imagínate que hubiera estado en mis manos la parte financiera real de Bogatti y hubiera sido complicado, porque no soy bueno en eso. Sí, eso pues te digo, y hay una teoría para eso, ¿verdad? Hay una técnica para eso en administración. Yo algo que sí les digo, y iba un poco de lo justo, yo estaba acordándome eso, emprender sí es para cualquiera puede emprender. Este va a ser más difícil o más complicado en función del talento, es como si puedes jugar fútbol. Ser un crack en el fútbol no es para cualquiera, eso no es para cualquiera, pero cualquiera puede emprender. Obviamente se necesitan ciertas cualidades con respecto a el hecho, pero también técnica y teoría, entonces... Si igual hablamos de consejos para los chicos, les diría, sí, edúquense, o sea, la educación, pero educación orientada hacia algo que voy a hacer, porque el conocimiento que no se aplica no sirve de nada. Y esa es una de las cosas que por eso a veces piensan que ir a la universidad no ayuda o no sirve. Es porque simplemente no está orientado a que el conocimiento, si no lo aplicas, no sirve de nada. O sea, es así de sencillo. Tú tienes aquí un libro o un estante de libros, 10,000 libros, puedes haber leído los 10,000, pero si no los aplicas no te sirvió de nada. Pues claro.
como lectura, pero ya en un tema del conocimiento y lo valioso de ese conocimiento, si no lo aplicas no sirve de nada. Entonces, sí, o sea, edúquense en lo que vayan a aplicar y en lo que necesiten y en lo que se proyecten. Si quieren ser emprendedores, aprendan de administración, o sea, aprendan. No les digo vayan a la universidad a estudiar administración necesariamente, pero aprendan sobre administración. Traten por lo menos leer algo sobre administración y no asuman cosas que siempre va a ser. Y mezclenlo eso, lo práctico, que es lo que justo tú me decías. Nosotros somos expertos en lo práctico, porque es lo que nos va pasando en el negocio día a día. Pero si lo complementamos con técnica, vamos a tener mejores resultados. Es lógica. Entonces, eso como consejo para que los que están intentando emprender no lo hagan a la loca. Lean. Hoy el acceso a la información es mucho más fácil de lo que era hace años. Entonces pueden aprender sobre negocios, sobre técnicas, estrategias, motivación. Hay muchas cosas que se debe aprender alrededor de eso. Jorgito, hablaste del tema del Instituto Politécnica, ¿no? Porque claro, entendiendo que tú antes eras únicamente como un instituto de educación continua, como un instituto donde solamente pueden capacitarse para poder entrar a la universidad. Ajá. Pero ahorita ya hay un instituto formal de educación superior. De hecho, nosotros, uno de mis sueños cuando yo empecé lo del pre, siempre fue el tener una institución de educación superior. A mí siempre la educación me llamó mucho la atención. Como te dije, por suerte el pre fue como que esa oportunidad de poder orientarme a la educación. Empezamos como preuniversitario Politécnica. Tenemos el aval ya como capacitadora formal con temas de certificaciones del Ministerio del Trabajo. Y el siguiente paso y el siguiente sueño era ser un instituto tecnológico superior. Entonces, por suerte, se pudo concretar ese anhelo recientemente. Entonces, está creado ya el Instituto Tecnológico Superior Politécnica del Ecuador. Entonces, ya está funcionando. Ya está, va a empezar y va a entrar ya en funcionamiento. De hecho, donde funciona actualmente el preuniversitario. Entonces, ahí vamos ya a empezar con el tema del funcionamiento como tal. ¿En qué fecha o en qué temporada sería? ¿Para noviembre, octubre de este año? Vamos a empezar, ya para septiembre de este año. Ya para septiembre de este año. Para el siguiente semestre, por así decirlo, de un tema de educación. Ya, justamente 2 podcasts antes que el de hoy, tuve la oportunidad de conversar con Cristian. Cristian Meléndez, te cuento un poquito de él. Él le dio un cambio total al Instituto Superior de España. ¿Viste? Igual él también es un caso chévere, debes ver ese podcast. Yo le con el Cristian, íbamos a viajar a Brasil, de hecho. Ah, ya, sí le conoces. Sí. Pero bueno, lo chévere de él es que, lo que le destaca a él, el ISSSTE era como que un instituto más de una ciudad pequeña que tenía por ahí sus 500, ponle máximo 1000 estudiantes. Cristian mencionaba que actualmente tiene 9000 estudiantes en Ecuador y con otros que están en España, migrantes que también quieren estudiar, quieren sacar su título en Ecuador. Imagínate de ir de 500 a 9000, básicamente es muchísimo de la mano de él. Claro que todo el equipo, pero él es el que hizo el punto de inflexión del ISSSTE. Y yo le preguntaba, le decía, ¿qué tan difícil es que un instituto nuevo pueda tener un gran reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, de algunas cosas que él mencionó, decía, a ver, es muy difícil, decía que necesitaba 10 años, porque tienes que ser acreditado y después para 5 años para ser acreditado, otros 5 años para ser universitario y todo eso. Justamente pensando en el podcast, porque yo siempre tengo una planificación para los podcasts, decía, viene alguien que viene con una visión nueva, con la experiencia en marketing, porque tú también eres muy bueno para eso. ¿Cómo puede un instituto nuevo despegar siendo nuevo? Porque aquí en Ambato hay 2 nuevos que han creado, en Riobamba también han creado nuevos. No sé si en Quito es la misma facilidad de crear institutos, pero ¿cómo harías para despegar un instituto nuevo? La ventaja, por un lado, por así decirlo, es que nosotros no somos nuevos al 100%. De hecho, era casi imposible que se acreditó o se cree un instituto en Quito. Eso era casi de locos, o sea, eso era imposible. Parte de lo que se logró la acreditación es por la experiencia educativa que nosotros tenemos. O sea, ya en general, ya casi más de 20 años que tiene la marca como tal en tema de educación.
que es en esa transición colegio-universidad. O sea, nosotros como que sí ya teníamos esa experiencia educativa y eso es lo que nos ayudó y facilitó para que el instituto pueda crearse, porque ese es el siguiente paso, por así decirlo. O sea, tú ya eres un capacitador, el siguiente paso es ser un instituto. De hecho, el siguiente paso para Cristian es ser universidad. Claro. Entonces, son pasos. El siguiente paso. Obviamente nosotros no es que empezamos de cero, no es que mañana, sin haber tenido una experiencia anterior o haber generado algún aporte social, ya se nos ocurrió hacer el instituto. Nos fue en base a un tema de 20 años de experiencia de que hemos trabajado en función a eso. Obviamente es un tema de acreditación, o sea, hay que cumplir con tiempos de acreditación para ser un instituto acreditado, luego un instituto universitario, pero son los pasos que hay que seguir, que hay que hacerlos. Entonces, no es fácil, obviamente no es que el camino ya está ahí listito para hacerlo. De hecho, te habíamos conversado con respecto a esto, no es algo que se proyecta de aquí a un año, es 2 años, 3 años de trabajo arduo que tenemos que hacer en función a eso. Para poder crecer y sacarlo adelante. O sea, si tú me preguntas cómo vamos a lograr eso, innovación. Lo que yo siempre he tratado y siempre he buscado con el tema del tema del internet, en los negocios en los que yo estoy, innovar. No ser el típico instituto o el mismo instituto que está generando. Créeme que he estado con un tema de técnicas de aprendizaje y modalidades que podemos darles a los chicos que no son las tradicionales y las típicas, y como te dije, siempre buscar lo que yo siempre he visto que le falta o las falencias que tiene la educación como tal. Creo que es la mejor manera de crecer, dándole a la gente lo que no está teniendo ahorita. Y eso lo vamos a hacer con el tema de eso, sobre todo la metodología. Créeme que hay una metodología que estoy y que vamos a implementar en el tema del instituto que va a romper paradigmas en el tema de la educación superior, y no como eslogan o como venta. Créeme que realmente a mí lo que me preocupaba, y siempre me preocupa, y es algo que siempre les digo igual a la gente que trata de emprender, no se pueden descuidar el producto. O sea, tú puedes tener el mejor marketing del mundo, la mejor publicidad, pero si el producto no sirve o no cumple las expectativas de la gente, inclusive hay otras cosas que he aprendido con un tema de técnica, no te va a traer resultados. O sea, tú vas a comprar o no vas a tener retención, no puede ser que se cambie, digan, no me gusta. Exactamente, aquí, me cambio. Pero si tú le das a lo que la gente busca, y sobre todo le das más de lo que buscan, van a regresar a ti y te van a aconsejar. Y nosotros tenemos experiencia en eso, y tenemos experiencia en el tema educativo como tal, 20 años viendo lo que les está pasando a los chicos. Y algo que yo también justo les conversaba con Marcelo, que es el promotor también del instituto, hay que entender la educación actual. O sea, si tú no entiendes la educación actual, no vas a tener éxito en ningún lado. O sea, porque tienes que saber cómo le vas a proyectar la nueva educación. Oye, la educación no es la misma de hace 20 años, no es la misma de hace 5 años. La pandemia vino a cambiar muchas cosas con respecto a la educación, pero no solo en el tema virtual. O sea, hay algo más allá del tema de educación. La tecnología vino a cambiar la educación. Ayer vi justo en un podcast ecuatoriano que alguien decía que ChatGPT ya te puede ayudar a graduarte del colegio, y dijeron que ChatGPT ya te puede ayudar a ingresar a la universidad. No es tanto así, pero ya hay, por ejemplo, esa herramienta. Entonces la educación ya no va a ser la misma. O sea, si tú ves ahí, ya con ChatGPT ya la educación ya no va a ser la misma. Hay que cambiar. El problema y el reto es decir hacia dónde va a cambiar. Y si tú eres de los primeros que puede ver hacia dónde está cambiando, ahí vas a marcar la diferencia. Y es la oportunidad que tenemos nosotros en ese sentido. Me decías que te gustaba mucho el tema también de emprender. ¿Nunca has pensado, o sea, porque ponte en el tema de heladerías, es posible escalar el tema de preuniversitarios, de institutos? Si es que lo haces virtual, se puede escalar sin límite, ¿no? Si es que lo haces, por ejemplo, 100% virtual, como es el Platzi, NextU. Sí. Pero tú piensas de eso, o sea, tienes eso pensado como que en un futuro decir voy a crear una plataforma a ese nivel, donde no solamente estudien en Ecuador, sino que ya sea ya más global. ¿Verdad? Hay que entender dos cosas, y también al mercado como tal. Y algo que cuando alguien me decía el tema virtual, eso va a venir a romper el tema presencial, sí y no.
porque dependiendo qué es lo que buscas. Si tú a mí me dices como consejo, como padre de familia, yo a mi hijo, y te pongo el ejemplo, tiene 17, 18 años. Le diría, mi hijo, como ahora hay la facilidad de estudiar una carrera a distancia o en línea, estudia. Yo te dijera, por el título y por el conocimiento, no hay ningún inconveniente. ¿Y el tema social? No, pues claro. ¿Dónde le dejas el tema social? Siempre va a ser necesario que sea presencial. Siempre, pero ni siquiera por un tema de conocimiento. O sea, quitemos esa barrera. Inclusive, yo sí te he contado, Santi, mi hijo tiene autismo. Y una de las cosas que se trabaja con niños con autismo es el tema social. Claro. Entonces yo tuve que volverme un experto en un tema de esto de psicología social. Y ahí empecé a entender muchas cosas. Nosotros aprendemos socialmente muchas cosas. Si tú le dejas o le quitas de esa herramienta a un niño o a un joven, le estás quitando una cualidad o una capacidad intelectual. Entonces no puedes dejar de hacer eso, no puedes quitarle esa parte social. Entonces, y a veces uno nos pasa, lo que más nos acordamos de la universidad no es las materias, claro, son los amigos, son la parte social. Eso es algo muy necesario. No le podemos quitar esas cosas a los niños. Y les pasó en la pandemia. La pandemia, claro, tuvieron clases, de por sí no aprendieron como se aprende de una manera presencial, porque hay un tema también de exigencia. Pero lo que más les afectó fue el tema social. Uno aprende muchísimo. Si renuncias a eso con el tema virtual, estás renunciando a una parte de la educación. Pero, o sea, claro. Ahora, ¿en dónde se aplica? Cuando tú ya tienes 30, ya 35 años, claro. Ya inclusive el tema social claro, obviamente. Ya no te sirve tanto. Entonces ahí sí es excelente el tema virtual. Claro, justamente iba a eso. Por ejemplo, si ahora, antes de la pandemia mismo, por ejemplo, yo tengo un cuñado, tengo muchos conocidos que tienen entre menos de 20 años, ponte, y ellos ya no quieren salir, ponte. Y antes tú les decías, vente, ya es hora que regreses a la casa, ahora sal de la casa. Entonces, imagínate, antes de pandemia te digo que había ese problema. Imagínate ahora que les vino, si ya teníamos ese problema con la pandemia, se vino a ser mucho más grave. Uh-huh. Y los chicos quieren estudiar así, verás. Y claro, los papás no, que te vayas a clases, tienes que irte a clases todos los días como tradicionalmente se ha hecho. Es necesario por esa parte, pero también hay un mercado que se está generando, porque hay algunos que sí, papás dicen, bueno, ya, si no quiero, si no quieres, ya quédate en la casa a estudiar ahí. Sabes que sí, o sea, de hecho por eso hay un mercado, pero yo, o sea, si tú me pides a mí personalmente, yo no lo aconsejaría a un padre. O sea, yo no lo aconsejaría. Pero ya te digo, o sea, yo te hablo hasta con un tema de conocimiento de causa. O sea, el tema social es muy importante, es muy delicado, es muy necesario. Y como tú dices, si hay que empujarles fuera de la casa, toca empujarles. Porque como padres estamos para eso, para poderles guiar en lo que se necesita. Tú lo ves claro desde ese punto de vista. Ya en un punto de vista más comercial, más empresarial, donde tú no puedes tener 10,000 aulas llenando gente, pero la mejor manera de tener muchos estudiantes es ser virtual, claro, tener una educación online. Ponte, la UNIR no sabe cuántos, yo creo que tiene más de 2 millones de estudiantes en el mundo que están estudiando actualmente. ¿Qué edad tienen esos estudiantes? Claro, son personas adultas. Pero o sea, eso te digo, la pregunta va hacia allá. No, sí, por eso te digo, la educación virtual calza muy bien y yo apunto igual también a eso, porque sé hacia dónde tengo que apuntar también en eso. O sea, sé que hay públicos, hay jóvenes que igual sí necesitan, requieren de educación virtual y también se apunta a eso. O sea, pero yo te digo, pero si fuese una opción de decisión, ahí sí es otra cosa. Pero nosotros, claro, apuntamos al hecho de poder, primero, por ejemplo, ser una universidad, poder igual traspasar fronteras en un tema de educación superior, de metodología, sobre todo, porque también para el tema virtual hay metodologías. Y créeme que yo he tenido muchas experiencias con universidades, con institutos, y te podría decir que el 98% no tienen una metodología virtual. Entonces es una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando. ¿Qué es lo que te dije? O sea, analiza la competencia, mira sus cualidades y en función a eso te va a salir el hecho de lo que tienes que hacer. Porque sabes lo que se está haciendo bien o lo que no se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Entonces, o no está haciendo perfecto, o no, o se puede mejorar, o se está haciendo bien, pero no se está o se podría mejorar. Entonces, parte de eso sí es. De ahí la educación virtual es una herramienta muy fuerte. Yo, por ejemplo, y eso nos pasa a nosotros, porque ya tenemos más de 30 años. La educación virtual vino a ser algo hermoso para nosotros, porque
porque manejas los tiempos, manejas horarios, manejas el ritmo, manejas todo y aprendes. Claro. Yo creo que podría comenzarse a implementar a partir de que terminas el colegio. Porque yo aquí te digo, esta conversación tuvimos en algún momento con Katy. Yo le decía, verás, para mí yo si pudiera retroceder el tiempo, yo no estudiara. O sea, no estudiara a la universidad. Yeah. Yo trabajara desde los 18 años que trabajé y entrar a estudiar online. Sacaría mi título de tercer nivel online y mi maestría online. Todo online, ya. Le dejaría ahí. Porque la parte social me va a dar el trabajo. ¿Me entiendes? Claro. Pero cuando haces las dos cosas, pero en el caso de mi cuñado, él quería entrar solo online, pero no quiere entrar a trabajar, donde no hay la parte social, ¿me entiendes? Entonces ahí sí decía, obliga. Te hago la pregunta y te diría, en general, y al final esto es opiniones, ¿no? Yo te hablo desde mi perspectiva también igual. ¿Tú crees que el tema social es el mismo en el trabajo que en la universidad o que en el colegio? Va a tener variantes, pero por ejemplo, si dices, por ejemplo, en la universidad te vas a chumar. Vas a chupar y a la joda, al vacile. No necesariamente siempre, no, pero claro. En el trabajo también puede ser lo mismo. Pero no, ya no tanto, o ya no con la misma libertad, o el pensamiento es diferente. Yo te digo, el Santi actual lo ve desde la mentalidad del Santi. O sea, si tú quieres regresar al Santi de 18 años... No debes caer en cuenta que no tienes la mentalidad cuando tenías 18 años. O sea, tu mentalidad actual no es la de cuando tenías 18. Claro. Pues, tal vez hoy tú tienes la madurez para seguir un curso virtual, para sentarte a aprender. Inclusive a mí me pasó. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, yo estaba ahí solamente por sacar el título. Hoy yo cuando sigo un curso o una maestría lo hago porque quiero aprender. Porque quieres aprender, claro. Y la mentalidad mía cuando tenía 18 años debe haber sido esa. O sea, yo estoy ahí porque quiero aprender. Y eso no les pasa a los chicos, de hecho, en su mayoría. Entonces, no puedes hablar de que si hubiese sido así, no, porque la mentalidad es muy diferente. Que igual va cambiando con el tiempo, vas madurando. Y ahí la pregunta sería, ¿cuándo ya maduraste? No, verás, o sea, en ese aspecto, o sea, yo te digo que para mí, si hubiera sido y retrocediendo el tiempo, ¿no? Hacia los 18 años... Porque yo sí tuve esa oportunidad de trabajar trabajar y poder estudiar. Claro. Ya, entonces yo decía, pero no, después ya no podía por los horarios y me limitaba en eso. Y yo dejé de ganar plata en todo el tiempo que me tocó estudiar, ponte, y yo hubiera tenido un capital mucho más grande. Entonces, yo digo, si hubiera habido la oportunidad de estudiar online, claro, pero hubiera habido esa claro que no es y no va a ser nunca igual, o sea, pero hay gente que tiene que hacerlo, ¿me entiendes? No, y de hecho por eso tú mismo te acabas de dar la respuesta, tiene que hacerlo, ya si es por necesidad lo tienes que hacer, pues, o sea, claro. Si ya, yo te hablo desde un punto de decisión, si fuese que no depende de eso, de una necesidad de trabajar o de ciertas cosas, yo ahí sí te diría, hay que analizarlo muy bien en ese sentido. Que es igual mi criterio y obviamente, de hecho, si hay un psicólogo viendo aquí, podría también poner en los comentarios su criterio y su... Porque en eso sí, cada quien tiene su realidad y su propia visión de las cosas en ese sentido. Jorgito, te cuento que la idea de este podcast nace justamente traer a personas que han construido algo, que han hecho algo grande, como es tu caso de construir una marca, porque construir una marca es bastante difícil. Hay personas que se pasan años y su marca es muy poco conocida, y para mí la marca, como la imagen personal o la marca personal, son importantísimas, y tú lo has logrado. Eres un ejemplo y eres una inspiración para tanta gente, ¿no? Porque yo hablo bastante de que a Latinoamérica, Ecuador, le hace falta muchísimo el tema de educación, pero para tú educarte tienes que inspirarte. Y justamente es lo que nosotros queremos hacer, inspirar con personas como tú. Te agradecemos por estar en este podcast. ¿Quieres dejar un mensaje a la gente que ha visto? Hay muchos temas que podemos conversar. Realmente hemos hablado más del tema de educación, del tema de preuniversitarios y de cómo has emprendido, de todos los retos que has enfrentado y de que cómo el estar preparado y la suerte ha logrado que estés donde estás. Ese mensaje final a la gente que nos está viendo. Bueno, algo que siempre trato de proyectarles cuando a veces tenemos charla con padres de familia o estudiantes. Busquen el ser felices.
y no se fijen en que la palabra éxito significa lo que está haciendo mi vecino, lo que está haciendo mi amigo o la persona que estoy viendo. Inclusive nosotros mismos no somos lo que realmente se podría definir como éxito para alguien más, sino cada quien tiene su propio éxito, cada quien tiene su manera de ver la vida. ¿Y cómo sabes que estás teniendo éxito? Cuando eres feliz. O sea, si eres feliz en lo que estás haciendo, ya lograste el primer éxito. Entonces mi mensaje sería: busquen siempre eso, busquen siempre en lo que ustedes sean buenos y en lo que les haga feliz, proyéctense en eso y luchen por eso, sacrifíquense, esfuércense, y justo como les decía, esto no es de una sola cosa, una sola cualidad, sino de varias cosas en general, y obviamente también saber poder aprovechar las oportunidades en su momento también. Entonces igual, Santi, te agradezco igual por esta conversación. Es el primer podcast que hago, justo eso les comentaba. También sé que te gusta igual el tema de poder proyectar y tratar de dar algo más a la gente. Entonces sé que este es un muy buen espacio que tú lo estás generando. Creo que algo que siempre me conversaste que querías hacerlo. Entonces espero que la gente pueda valorar también el contenido que se trata de generar. Como dijimos, es ahorita el hecho de poder generar contenido de valor y que la gente lo pueda ver. Y eso, y sigan luchando por sus sueños, y si en algún caso tienen que cambiar el camino, no tengan el miedo de hacerlo, y simplemente retomen en donde tengan que retomar. Eso. Gracias, Jorgito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gusto. Las personas que llegaron hasta acá, espero que se lleven algo muy importante para que puedan aplicar en sus vidas, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.